9 minutos de partido de un clásico entre Real España y Motagua en el que no estaban convocados aficionados del Maratón. Esta historia nos la cuenta Fernando Romero. El pasado 2 de febrero, el Real España emitió un comunicado informando que la entrada de la afición visitante estaba prohibida en el Estadio Morazán para todo el torneo Clausura 2022. Y en la jornada 12, la máquina se enfrentaba al monstruo verde del Maratón, en lo que sería el debut de Manuel Kiosellán en esta nueva etapa al mando del club verdolaga. Repasemos lo sucedido en este clásico, que terminó en absoluto caos, cuando los de Héctor Vargas ganaban 1-0. Al principio, antes de cumplirse el primer minuto del partido, Carlos Chapetita Mejía ingresaba al área y era derribado por el capitán verdolaga Reinieri Mallorquín. El juez central Said Martínez pitó la falta y había penal para Real España. A cobrar llegó el delantero aurinegro Ramiro Roca, quien de pierna izquierda vencía al arquero Denovan Torres y anotaba su 9º gol en el campeonato, 1-0. Minuto 13, Franklin Flores intentaba despejar el balón, pero Mario Martínez hacía una fuerte entrada contra el lateral izquierdo y se ganaba la tarjeta amarilla. Minuto 24, Maratón buscaba el empate y estuvo cerca. Acción por la banda derecha, saque de manos rápido, balón enviado por Brian Barrios al área y el cabezazo de Juan Vieira que pegaba en el poste de la meta defendida por Michael Perelló. Se salvaba la máquina. Minuto 29, las cámaras se van con un grupo de aficionados que corría y saltaba a la cancha, vestidos con camisetas del Real España, que estaban atacando y lanzando objetos hacia otro grupo en el sector de sombra. Había mucha duda sobre por qué inició todo el conflicto. Aficionados de todas las edades inundaron el campo en el Morazán, algunos huyendo y otros formando parte del descontrol. Pero al final el árbitro del juego, Said Martínez, se encargó de aclarar todo en el acta. Martínez escribió: decidí suspender definitivamente el partido debido a que en el sector de sombra fueron identificados miembros de la barra del Club Maratón, vestidos de negro por parte de la barra del Club Real España, lo que ocasionó que estos últimos abandonaran el lugar donde estaban colocados e ingresaran al terreno de juego y a donde se ubicó la barra de Maratón, con piedras que encontraron alrededor de la cancha para agredirlos. Martínez también informó que algunos aficionados del Maratón incluso se metieron al camerino de los árbitros buscando salvarse y que al final estos fueron evacuados por la policía. El Real España se pronunció en sus redes sociales con un comunicado condenando la asistencia de los aficionados del Maratón al estadio, mientras que el Maratón también, por medio de sus redes, acusó al equipo rival de intentar manipular y engañar a la comisión de disciplina con su mensaje. El partido no se reanudó y los futbolistas no volvieron al terreno de juego. Lo que comenzó como una fiesta futbolera terminó en un desastre. El clásico sanpedrano se vio manchado por un nuevo episodio negativo en el fútbol hondureño. Bueno, del partido poco o nada. Del episodio, pues comentar lo que evidencia una vez más el comportamiento de la estructura del fútbol. Lo hemos dicho, tras la culminación de la fase eliminatoria para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 por nuestra selección, que ha quedado último, representa un episodio de evidencia de un montón de otros sucesos que también se desarrollan, como por ejemplo episodios como este, que es uno más de los muchos que incluso se dan a veces en distintos estadios o con distintos equipos de distintas formas, porque ahora hay 10 aficionados del Maratón que aparentemente son los que propician todo. Otras veces han sido las 2 barras que se han lanzado a la cancha. Otras veces es incidencias de violencia afuera de la cancha. Antes de los partidos. Antes de los partidos. En fin, se toma una decisión, otra decisión y el problema no se resuelve. Hoy, por ejemplo, Rolín Peña, directivo del Maratón, y Fuad Abufele, directivo del Real España, han estado en la mesa redonda y tanto ellos como los comunicados evidencian claramente una preocupación muy, pero muy alejada de la salud del fútbol y de las soluciones que pueden ser más de una, porque esto no es incluso tan fácil como, por ejemplo,
los que somos de la prensa y a veces tenemos el micrófono como ahora, que siempre estamos dando la solución de todo, pero de todo, y no es cierto. El problema es profundo. Si hay una eliminación de la selección, sabemos cuál es el problema. Si hay un problema en el estadio, sabemos cuál es el problema. Si hay un problema en la cancha, sabemos cuál es la solución. Si hay un problema en la eliminación, en la iluminación, sabemos cuál es el problema y cómo resolverlo. Y no es cierto, y no es cierto. Lo único que yo personalmente tengo conciencia clara de lo que sucede es un abandono absoluto y un disimulo exagerado de quienes deben de asumir posturas de liderazgo y de enfrentar los problemas, porque no es un solo problema lo que enferma el fútbol de la Liga Nacional. No lo hacen, simplemente más bien se desmarcan y dicen, yo no me hago cargo, el problema no es mío. Entonces tenemos que diagnosticarnos, y no solo en la cancha, no solo con la pelota, no solo con el técnico selección, con el directivo de la federación, con los directivos de los clubes. Es un tema serio, pero muy serio, y en el que la solución es son muchas. Es decir, porque hay que solucionar el problema de selección, hay que solucionar el problema en las canchas, hay que solucionar el problema de la Liga Menores, hay que solucionar la formación, hay que solucionar el problema de seguridad, la iluminación del estadio, hoy decía el alcalde de San Pedro Sula. Estamos trabajando en eso, porque vos decías, el estadio de Tegucigalpa necesita mejor iluminación, sí, el de San Pedro, el del Progreso necesita, el de Tocoa, el de Danlí, todos los estadios. ¿Quién tiene la solución? Nosotros. Nosotros opinamos en la línea de que lo sabemos todo y que damos la recomendación correcta. No es cierto. Esto hay que sentarse y deben de convocarse ellos mismos. Si acaso lo formalizamos nosotros desde acá y decimos, hey, siéntense, hombre, esto no es fácil. No es fácil.